Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 27 de octubre del 2021. Estamos una vez más compartiendo y transmitiendo a través de la voz profética, la 89.3, un nuevo programa de Cristo viene ya. Quienes ahí les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica de Manuel Quilmes. Estamos como cada miércoles haciendo compañía en este mediodía, aquí en la ciudad de Bosques, en la provincia de Buenos Aires, en el cual nos permite poder compartir un tiempo de palabra, un tiempo con la presencia del Señor. Así que le animo en esta hora a que pueda estar allí sintonizándose con la radio, a través de la aplicación, a través del Facebook, ¿sí? De redes sociales, el cual estamos saliendo en vivo en esta hora, por la misma radio y por la misma página personal, José Luis Vidal. Estamos saliendo en vivo a través del Facebook, así que usted ya puede estar allí compartiendo, ¿sí? Este tiempo de palabra, este tiempo de presencia de Dios, este tiempo de poder saber qué es lo que Dios quiere hablarle en esta hora, ¿sí? Estamos ya transcurriendo los primeros minutos de la tarde, cruzando ya el meridiano, ¿sí? Para poder establecer este tiempo de palabra, de primicia, en estos primeros minutos de la tarde, para poder conectarnos al cielo, conectarnos al Padre, para poder recibir lo que Él tiene para esta hora, ¿sí? El Señor. Siempre el Señor trae una palabra justa en el momento justo, ¿sí? Estamos hablando del tiempo Kairos de Dios para en esta hora, para su vida, para su familia, para su hogar, para la misma iglesia, para este barrio, esta ciudad que necesita el Señor, ¿sí? Todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos al Señor Jesús en nuestra vida, así que no podemos en esta hora despreciar este tiempo de oportunidad que el Señor nos permite poder establecer este tiempo de relación con Él. Así que le animo en esta hora que pueda invertir esta hora en las cosas de Dios, que pueda invertir su vida en la palabra de Dios, que pueda invertir su vida en el Espíritu para que pueda recibir todo lo que Dios tiene para usted en esta hora, ¿sí? No estoy solo en este mediodía aquí en la radio, estoy con mi hija María Victoria, ahí le va a estar saludando y le va a compartir los teléfonos, ¿sí? El cual usted puede estar comunicándose con nosotros para compartir su petición o lo que quiera compartir en esta hora de programación. Hola, buenas tardes. Los números de la radio son del teléfono fijo 3976 4531, el otro es 4221 5315 y el del WhatsApp de la radio es 11 39 01 1201. Aleluya, ¿sí? Hay 3 líneas de teléfono, 2 fijos y un WhatsApp para que usted pueda estar compartiéndonos su petición o lo que quiera compartir, tal vez una porción de la Escritura, para poder juntos llevar adelante este programa, ¿sí? Y también orar al final de este programa por su necesidad, ¿sí? Sabemos que si le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él lo escucha y Él hace, ¿sí? Pero tenemos que reunirnos en un mismo sentir. Dice que si dos corren de tres dos veces no se rompe fácil. Si 2 o 3 congregados en su nombre se ponen de acuerdo al Padre en todo lo que pide en el nombre del Señor, le concederá. Entonces, por eso, amados, le animo a que pueda estar allí compartiendo si tiene alguna necesidad de oración o algo que quiera en esta hora de programación compartir con nosotros, ¿sí? No queremos perder más esta hora que nos permite el Señor disfrutar de la palabra. Quiero ir ya, ¿sí? Al mensaje, a la porción de esta primera hora antes de ir a la alabanza, la adoración del corte de esta hora, ¿sí? En el libro de Amós, el profeta Amós, quiero que si usted tiene su Biblia allí lo pueda buscar en el capítulo 5, verso 4, ¿sí? De Amós. Allí yo lo voy a leer la versión de Reina Valera contemporánea, ¿sí? Dice allí el profeta al pueblo de Israel, pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán, ¿sí? Vivirán. Entonces estamos hablando en esta hora de que el Señor está advirtiendo, ¿sí? A su pueblo
aquí a la nación de Israel, pero a nosotros como iglesia, hoy en este tiempo, el Señor está llamando, convocando a su pueblo a buscarle, ¿sí? Para que viva, ¿sí? ¿Y por qué para que viva? Porque hay muchos, amados, en este tiempo, muchos cristianos que no viven la vida de Dios, viven una vida religiosa o tal vez viven una vida contraria a la palabra de Dios, y por esa causa andan en este tiempo apagados en el espíritu, andan en este tiempo en otros asuntos en vez de las cosas de Dios. Entonces por eso dice el Señor, búsquenme para que puedan vivir lo que creen, ¿sí? Porque, amado, el pueblo de Dios, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu, ¿sí? Si no estamos viviendo en ese estado de palabra y de espíritu, ¿sí? Es muy probable que no ande con vida, ¿sí? Vida espiritual. Está viviendo más en la carne o en las emociones más que en el espíritu. Entonces, por eso en esta hora el Señor nos anima, nos advierte a que podamos buscarle, y esa búsqueda tiene que ver con un corazón arrepentido, con un corazón de reconocer que tal vez hemos fallado a Dios, nos hemos apartado o hemos dejado las cosas de Dios por las cosas de este mundo, y esta es la oportunidad de volver a buscarle. Esta es la oportunidad de volverse al Señor, ¿sí? Porque esta programación advierte de que Cristo viene. Cristo viene a buscar a su amada, Cristo viene a buscar a su novia, a su cuerpo, a sí mismo, ¿sí? Él viene a buscar una iglesia que esté preparada, una iglesia ataviada, una iglesia ordenada, una iglesia que está en los labores del Padre, una iglesia que está trabajando en el reino, en el evangelio del reino. Esa es la iglesia que se va con el Señor en el arrebatamiento, ¿sí? Entonces está advirtiendo el Señor a su pueblo a que le busque en este tiempo para que viva, para que pueda tener esa vida espiritual, esa vida que lo lleve a cumplir el propósito de Dios para el cual Dios lo ha llamado. Si la iglesia no lo ha llamado Dios a perder el tiempo, ni a jugar, ni a entretenerse, sino a ocuparse de las cosas de Dios, ¿sí? Porque dice la Escritura, ¿no?, que muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos de los llamados no se atreven, ¿sí? No se atreven a cortar con las cosas de este mundo, no se atreven a dejar el pecado, no se atreven a dejar una vida mediocre en el Evangelio, se acostumbran a un estado de vida, a un status quo, ¿no? Que tal vez, bueno, yo soy evangélico porque voy a la iglesia, pero en la realidad, en los hechos, ¿sí?, cotidianos, no dicen lo mismo. ¿Sí? No dice lo mismo porque viven una vida contraria a la palabra, una vida contraria al espíritu, y le hacen más caso, les voy a repetir, a una vida almática según los sentimientos, según lo que designa su cuerpo, ¿no? Y por eso muchos caen en tentaciones, muchos caen en situaciones en su vida en el cual no puede salir, ¿sí? Y amado, y la costumbre que tienen los cristianos echarle la culpa al diablo de todo, ¿no? Sí, supuestamente, ¿no? El diablo va a tentar, va a querer que usted caiga en su trampa, en sus engaños, pero al fin y al cabo los que decidimos somos usted y yo, si caemos o no en esa trampa, en ese engaño. ¿Y por qué muchas veces cae en ese engaño? Porque andamos distraídos, porque andamos con la guardia baja, porque dejamos de orar, dejamos de congregar, dejamos de la palabra, dejamos de estar en las cosas del espíritu, lo voy a repetir. Entonces se apaga la vida del espíritu y no hay vida espiritual, hay vida almática. Está en el camino del Señor, está en la iglesia, pero, amado, le voy a repetir, su conducta muchas veces no configura con lo que cree, no configura con lo que cree. Entonces en este tiempo se lo está llamando a la iglesia. Mire, amado, una cosa es el trato de Dios con el mundo, con los que no conocen al Señor, ¿sí? Los que todavía no le ha caído la luz del Evangelio y viven en tinieblas, pero hay mucho pueblo de Dios, muchos cristianos que viven en tinieblas, en ignorancia. ¿Por qué en ignorancia? Porque justamente, amado, han tomado el Evangelio como un movimiento, una religión. Bueno, voy a la iglesia a cumplir, voy a la iglesia porque ya nací en cuna de evangélico y bueno, tengo que ir a la iglesia, pero todavía no se ha despertado
no se ha despertado, amado. Usted, si es cristiano de cuna, por así decirle, nació tal vez de pastores, de ministros de Dios, ¿sí? Pero la salvación es personal. La salvación es personal, no es porque usted sea hijo de apóstol, de pastor, de evangelista, de profeta, de maestro, que tiene asegurada la salvación. Tiene que ver con un arrepentimiento genuino de nuestra parte, tiene que ver con un cambio total de mentalidad, con un cambio total de naturaleza, ¿no? De naturaleza carnal a la naturaleza espiritual, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es vivir conforme a la palabra, que es vivir conforme al Espíritu, ¿no? El cristiano que tiene al Espíritu va a satisfacer el deseo del Espíritu, y estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? No estamos hablando del Espíritu humano. El Espíritu humano tiene que estar unido, amalgamado al Espíritu Santo para poder producir en el reino de Dios, en las cosas de Dios, el fruto que el Padre está queriendo de nosotros recibir. Mira, como siempre, no, yo preparo un bosquejo, una palabra, y siempre el Señor me por ahí en el momento me lleva a otra palabra, ¿no? Pero tengo que soltarlo porque seguramente hay muchos que están escuchando en esta hora, necesitan esta palabra. El Señor viene a buscar frutos, ¿sí? El Señor viene a buscar frutos de sus hijos, de sus árboles. La palabra dice que el Señor nos ve a nosotros como árboles, ¿sí? Y el árbol, ¿qué tiene que dar? Fruto. Por lo general, el cristiano tiene que dar fruto. ¿Y quién va a dar fruto? Aquel que vive conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Una vida, una vida Zoe, ¿sí? Una vida espiritual, una vida que está plasmada de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y esto, amado, no quiere decir que usted no va a fallar, no quiere decir que usted se vuelva un religioso, un robot en las cosas de Dios, sino que tenga todos los sentidos ejercitados para cumplir el propósito de Dios. Cuando usted se alinea en el Espíritu, su alma, su mente, sus pensamientos, sus emociones y su voluntad tiene que estar subyugada o bajo el Espíritu, satisfaciendo los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una batalla, amado, hay una batalla en cada hijo de Dios, en cada uno de nosotros, en satisfacer los deseos de la carne más que del Espíritu, porque la carne está acostumbrada al pecado, lo dijo el apóstol Pablo. No, lo que yo quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer hago, hablando del pecado que moraba en él. Pero después dice que él halló la gracia del Señor, halló en él que tenía que estar sujeto, muerto cada día en la cruz, clavado juntamente con Cristo, para allí crucificar la carne y vivir una vida en el Espíritu. La única forma, amado, la única forma de poder vivir una vida en santidad, una vida entregada al Señor, una vida que le agrade a Dios, es estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque allí se clavan todas las pasiones, todos los deseos carnales, mundanos, que podamos tener o estar arraigado todavía en nuestra vida. Allí lo tenemos que clavar en la cruz del Señor, ¿sí? Por eso cada día muero, decía el apóstol, para poder vivir una vida en el Espíritu. Amado, por eso dice el Señor, buscadme y viviréis, ¿sí? Buscadme y viviréis. Le está advirtiendo a su pueblo en este tiempo, arrepiéntase de sus pecados, al mismo pueblo, amado, al mismo pueblo de Dios. El Señor está llamando al arrepentimiento, a un cambio total de mentalidad, para que pueda comprobar la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta del Padre, ¿sí? Entonces, si usted es un hijo o una hija de Dios, usted tiene que hacer la voluntad del Padre, usted tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Eso es justicia. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos manda hacer, no lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos puede parecer o no parecer. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, al señorío de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Cristo, somos de Jesús. Por lo cual, si estamos bajo el señorío de Cristo, tenemos que andar en obediencia a ese señorío. Obediencia a la palabra, obediencia al Espíritu. Como andaba el Señor cuando estuvo en la tierra. Dice que Él andaba lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Dice que no hallaron en Él ninguna palabra de maldición, no hallaron en Él ningún pecado, sino todo lo que Él se conducía y hacía, lo podían ver, ¿no? Los demás. Y claro, amado, ¿cuándo vamos a marcar una diferencia entre el mundo
y las cosas, ¿no? O como justos y los injustos, justamente viviendo una vida de Cristo en la tierra. Si usted va a decir, yo no soy Jesús, no soy perfecto, pero tenemos que caminar hacia una perfección. Tenemos que dejar que la palabra nos corrija, tenemos que dejar que la palabra nos limpie, nos lave, nos vuelva, nos muestre como un espejo, tal vez en lo que estamos fallando, para corregirlo. ¿Sí? La palabra de Dios es una espada que parte, que rompe, que mata, pero también que trae sanidad, que traiga restauración, que traiga edificación, que traiga corrección. ¿Sí? Por eso es importante, decía el apóstol Pablo allí a los hebreos, que tienen que congregar, no como algunos tienen por costumbre no congregar, porque cuando congregamos en la iglesia, en la casa de Dios, allí sentados, recibiendo el consejo, la instrucción, la palabra de Dios, podemos, por medio del Espíritu, entender en qué estamos fallando, qué tenemos que corregir y hacia dónde tenemos que ir. Por eso, amado, no es que nosotros estamos diciendo a la gente, tiene que ir a la iglesia como algo bueno religioso y sentarse porque le mandamos a los pastores o los siervos de Dios a congregar. No es un capricho, no es un capricho humano, ¿no? Es lo que el Espíritu está convocando a su pueblo a congregar, a su pueblo a buscarle a Dios, a su pueblo reunido a la mesa del Señor, para recibir la corrección, para recibir la nutrición, para recibir la palabra, amado. Por eso usted tiene que entender en este tiempo, como decía la transmisión anterior, el programa anterior, dejar de perder el tiempo. Dejar de perder el tiempo. Porque la mayoría de los casos, la mayoría de los cristianos andan perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo, poniéndose metas tal vez. Yo no digo que no tenga que estudiar, que no tenga que prepararse, pero, amado, están más ligados, en muchos casos, más ligados a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. ¿Sí? Hay un sector de la iglesia que se está involucrando en política, por ejemplo. ¿Sí? Y Dios nos lo ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio del Reino. Nos ha llamado a ir y a ser discípulos de las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces, amado, hemos dado lugar al enemigo a que nos haga entretener o desviar de la visión del Señor. ¿Sí? La visión del Señor es ir y hacer discípulos. No es ir y gobernar el país. ¿Sí? Gloria a Dios por los que pueden llegar a tener un lugar en algún espacio político. Pero, amado, usted no va a poder cambiar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Por más que usted sea un presidente de la nación, un cristiano, no va a poder cambiar lo que ya está escrito. Amado, el mundo va a una destrucción, el mundo va a juicio. Entonces tenemos que empezar como iglesia a entender el corazón de Dios, a entender la palabra de Dios, a entender los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos escatológicos ya apocalípticos, amado. Despiértese, despiértese ya más que nunca. Estamos al borde del arrebatamiento de la iglesia. No falta mucho, amado. Muchos creen que porque como nadie sabe la hora ni el día que va a venir el Señor, pero, amado, yo le tengo que decir algo. Si usted es un estudioso de la palabra de Dios, si usted escudriña la Escritura y presta atención a los datos, a las coordenadas, a lo que está encriptado, amado, allí en la palabra, usted va a poder saber. No le digo que va a saber el momento justo, pero usted va a tener una noción de cuándo el Señor va a aparecer. Entonces, amado, vuelva hacia la palabra, estudie las Escrituras. Deje de estar escuchando a los noticieros, a la farándula, a lo que lo está distrayendo, a aquellos que están hablando un evangelio diferente del reino de Dios. Amado, ¿por qué el Señor tenía problemas al principio cuando Él estuvo en la tierra? Porque no entraba su mensaje en el corazón de los religiosos, en el corazón de aquellos que estaban queriendo que los políticos de turno le hagan justicia. Amado, ¿cómo vamos a poderle pedir justicia al hombre caído, al hombre pecador? Es imposible, es como pedirle, como dice mucho, peras al olmo. Imposible, no le va a poder dar peras el olmo. Y ahí están muchos creyendo, bueno, el presidente, el político, el diputado, el senador, ¿no? El gobernador,
me va a tirar un hueso, por así decirlo, me va a hacer justicia. ¿Sí? ¿Qué justicia puede dar aquel que no tiene temor de Dios? ¿Qué justicia le puede dar en concordancia con lo que Dios está diseñado en su palabra si no tiene temor de Dios y no conoce a Dios? Y ahí están muchos esperanzados a un diputado, a un senador, a un gobernador, impíos encima, amado, que votaron en contra de todas las leyes de Dios. Entonces, ¿a quién está escuchando en este tiempo? ¿Está escuchando la voz de la iglesia, la voz profética de la iglesia? ¿Está escuchando, amado, a los verdaderos ministros llamas de fuego en este tiempo que están impartiendo el verdadero evangelio del reino para que toda criatura se arrepiente y se vuelva a Dios? Amado, este es el tiempo de decisiones. Este es el tiempo de tomar el toro por las astas, de ser valientes. El reino de Dios es para los valientes, no es para los cobardes, no es para los que se enredan con las cosas de este mundo, sino para aquellos que le han creído al Señor. Si usted vio el reino, si usted creyó en el Señor, usted es salvo. ¿Qué hace todavía emparentándose con los enemigos de Dios? No hay concordancia ante Cristo y Belial, dice la Escritura, entre Cristo y Satanás. No hay concordancia, amado. No hay concordancia con las tinieblas, con la luz. No hay concordancia con el reino de Dios y con el reino de Satanás. Y ahí están muchos en el medio, ¿no? ¿Qué hago? ¿A qué lado me inclino? Bueno, está en el valle de la decisión, decía en estos tiempos, en estos días, ¿no? Mucha gente, mucho pueblo en el valle de la decisión. Por eso dice el Señor, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Sí? Así que vamos a alabarle en esta hora, en este primer corte. ¿Sí? Luego continuamos con el mensaje y la palabra, ¿sí?, del Señor, que usted pueda estar preparándose para el encuentro del amado. Llaman ahí.
Aleluya, estamos preparando el camino del Señor, estamos preparando su regreso, ¿sí? La iglesia entendida en los tiempos, la iglesia que está en alerta, que está despierta, que está sabiendo que el Rey viene, que el ungido viene, ¿sí? Que el Señor viene a buscar a su amada, a buscar a su novia, para casarse en las bodas del Cordero, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que pueda entender el mensaje, ¿sí? Que pueda entender que el Señor le ama, que el Señor quiere estar con usted y que quiere que usted se reúna con Él, si usted es un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Él está dispuesto a darle la oportunidad a todo aquel que se arrepiente, le busca, dice su palabra, que Él le va a dar vida y vida en abundancia. Amén, vida en abundancia. Bendigo a la vida de la maestra Betty de Rodríguez, allí que está en el Facebook personal mío. Lo bendecimos en esta hora, allí en la provincia de Mendoza, en la red apostólica Emmanuel, red a la cual pertenecemos y estamos bajo la cobertura de la Casa Apostólica Emmanuel de la ciudad, allí de Mendoza, bajo los pastores Jairo y Gabriela Pacheco de Muñoz, de la red apostólica Emmanuel, del apóstol Héctor Hugo Pacheco, ¿sí? Estamos trabajando para el reino de Dios, preparando a la novia para el regreso del esposo, ¿sí? Somos el amigo del esposo, ¿no? Que estamos preparando a la novia para la boda del Cordero, la estamos vistiendo, ¿sí? La estamos vistiendo, adornando, ataviando para presentarla al Señor, ¿sí? Así que, amado, esta es la hora de volvernos al Señor, esta es la hora de arrepentirnos, esta es la hora de buscarle con ahínco al Señor, ¿sí? Estar ahí en el secreto, alabarle, glorificarle al nombre del Señor, reuniéndonos en su casa como un solo cuerpo allí, ¿sí? Como un solo cuerpo con el Señor reunido a la cabeza para hacer su voluntad. Amén. Quiero compartir en estos minutos que me queda lo que he preparado para esta hora, ¿sí? Estamos hablando del reino de Dios, ¿sí? Estamos hablando del reino de Dios en los últimos programas que he estado hablando sobre el ver, entrar y heredar el reino de Dios, ¿sí? Y dentro del reino de Dios, amado, el reino de Dios, para que usted lo pueda entender, no es un reino estático, ¿sí? No es un reino, bueno, ya tengo al Señor, ya está, no hacemos más nada. No, el reino de Dios está en movimiento y está en avanzada, ¿sí? Y ese reino hoy en la tierra es la iglesia es la que está caminando en la tierra, el reino de Dios, que puede llegar a todo lado en este tiempo con el mensaje, el evangelio del reino, ¿sí? Entonces yo le puse de título a este mensaje, el reino de Dios y la oración que mueve al reino, la oración que mueve al reino. ¿Sí? Hay una oración que realmente el Señor le agrada de su pueblo, de sus hijos, ¿sí? Y es la oración entendida, es la oración exagerada, es la adoración exagerada, ¿sí? Es lo que nosotros nos derramemos delante de su presencia sin importar lo que piensen los demás, ¿sí? Y estamos hablando vamos a compartir la historia de primera carta a Samuel, del profeta Samuel, capítulo 1, ¿sí? De la historia de Ana, que no podía tener hijos, de una mujer que deseaba tener hijos y no podía porque era estéril, ¿sí? Vamos a leerlo, no sé, es muy extenso, pero es importante que usted pueda escuchar la palabra, ¿sí? Dice allí la escritura, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 en adelante. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que vieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de Ana, o de ella. Aconteció que él, al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo detestes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aleluya. ¿Sí? Es extenso el pasaje, pero tiene que entender que acá podemos ver la figura de 2 iglesias, ¿no? 2 estilos de iglesia, en el cual una tenía hijos y la otra no. ¿Sí? Tenían esposo, tenía pastor, tenía apóstol, tenía sacerdote, pero una daba hijos y la otra no. ¿Sí? Y la que daba hijos, supuestamente ella pensaba que tenía todo y que podía afligir a la que no tenía hijos. ¿Sí? Que se jactaba de porque ella era frondosa, era fructífera al tener hijos, ¿sí? Se burlaba y afligía a la otra. Y podemos ver, amado, en este tiempo, ¿sí? Mucha iglesia que está dividida o que está haciendo esto mismo, ¿sí? Que en este tiempo mucho pueblo de Dios está allí congregando, pero hay muchas iglesias que no son hijos, amado. Solamente congregan, solamente van religiosamente a la iglesia por ir,
pero no se transforman en verdaderos hijos en la casa de Dios. ¿Sí? Penina se jactaba de tener hijos, ¿sí? Allí en la casa, pero amado, podemos ver que al fin y al cabo no llegaron a nada esos hijos. Pero podemos ver que hubo una iglesia, Ana, ¿sí? Una iglesia que no podía dar a luz, pero ella se derramó delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y buscó a quien podía cumplir un milagro en su vida de manera sobrenatural, porque no podía tener hijos. Amado, en este tiempo hay mucha iglesia que no puede tener hijos, porque esa iglesia anda estéril, porque no está afligida, está apenada por aquella iglesia que la está oprimiendo, aquella iglesia que la está burlando, ¿sí? Pero en este tiempo la iglesia entendida, la que entiende que debe derramarse delante de Dios, que se humille delante de Dios, que reconozca su necesidad de Dios, que reconozca su vida delante de Dios, esa iglesia, el Señor va a responder. Y quiero conectar lo que vengo hablando a esta tierra por medio de esta radio, con referente a que el Señor viene por su novia, por su cuerpo, por lo que le pertenece, por la que compró con precio de sangre, y que este evento está más cerca que nunca de ocurrir. Que decía que la iglesia que se va es la iglesia madura, la iglesia que está preparada, la iglesia que cambia el diseño de la palabra de Dios, guardando sus vestiduras blancas, que vivir en santidad, que vive en una constante relación con el Señor, siendo fieles y perseverantes hasta el fin, el cual vengo conectando todo esto resumido en 3 estados, ¿sí? Que es ver, entrar y heredar el reino de Dios, ¿sí? Dentro de esto quiero conectar cuál es la oración que mueve el reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios no es estático, le decía, sino que es dinámico. Y para poder ver la dinámica del reino, la iglesia debe tener en claro cuál es la oración que va a contestar Dios para que su reino avance. En este tiempo, amado, tenemos que ser entendidos hasta qué y cómo orar. No podemos estar orando cualquier cosa, amado, en este tiempo. Lo que está establecido por el Señor va a ocurrir por más que ayunemos, por más que oremos, pero ¿cuál es la oración que realmente mueve el reino? La que está identificada con la voluntad perfecta de Dios. Ana no solamente que le pidió un hijo al Señor, sino que ya se lo entregó al Señor antes de concebir. ¿Por qué? Porque ella estaba interesada en cumplir el propósito de Dios en su generación. Porque la mujer o la iglesia que no da hijos, amado, no va a poder perdurar en su vida, porque Ana iba a morir sin tener hijos. Y hay muchas iglesias que se han muerto sin tener hijos. ¿Por qué? Porque no supieron cómo clamar, cómo humillarse, cómo buscar ese consejo o esa palabra del sacerdote o del profeta. ¿Sí? Pero Ana fue una mujer que se humilló delante de Dios. Sí, se humilló delante de Dios. La iglesia que no entiende cómo conmover el corazón de Dios está destinada al fracaso y al despropósito. La oración y adoración exagerada de la iglesia Ana es la que Dios va a contestar, la que está humillada y conectada al corazón del Padre, para que lo que pida sea en relevancia al reino y a la voluntad de Dios. La iglesia entendida, la iglesia que ora y adora en exageración es la que está conectada al corazón de Dios y que está en relevancia a lo que pide con lo que quiere Dios. Y lo que le pide al Padre le concederá la petición del corazón. Entonces vemos 2 tipos de iglesia. La iglesia perina, que cree que no necesita nada, porque cree que ya lo tiene todo, como decía la iglesia de la Odisea. No tengo tiempo para explayarme en esto, ¿sí? Pero ya lo vamos a continuar más detalladamente en la próxima. El cual dice que es rica, bienaventurada y que no tiene necesidad de nada. Y se burla de la que se humilla y reconoce que necesita de Dios, a pesar de tener esposo y que no ha dado a luz hijo para conectarse al propósito de Dios. ¿Sí? Eso lo puede ver en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 20, que el Señor dice allí de esa iglesia. La oración que mueve el reino es la oración con humildad y que busca al Señor de una manera exagerada, que busca que se cumpla la voluntad del Padre como en el cielo en la tierra. La que reconoce su necesidad de Dios y que depende de una palabra en la boca de Dios y que no descansa hasta que el Padre responda a su clamor. El clamor con humildad hace inclinar el corazón de Dios a su favor
porque no pide para gastar en sus deleites y pecados, sino para satisfacer el corazón del Padre. ¿Sí? Para satisfacer el corazón del Padre. Santiago capítulo 4, verso 3. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Capítulo 4, verso 3. ¿Sí? Hablando de los que piden para su propio propósito y no para el propósito de Dios. Léalo, por favor. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aleluya, ¿sí? La nueva versión de las Américas dice: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres, ¿sí? En sus placeres. Pero Santiago 1.5 dice que tenemos que pedir con sabiduría, abundantemente a Dios, para saber cómo pedir. Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Pedir con sabiduría, no para gastar nuestros deleites egoístas, sino para invertir en el reino. Ana, la iglesia Ana, no pidió para su deleite, para su egoísmo, sino para invertirlo en el reino. Entonces la iglesia que va a ser respondida en este final de los tiempos es la que se invierte en el reino de Dios, es la que se invierte en los asuntos, los negocios del Padre. Ana pidió para invertir en el reino. Antes de recibir lo que le pidió a Dios, se lo volvió a entregar. Penina estaba conforme a lo que ya tenía y no le interesó más invertir en el reino, sino satisfacer sus propios deseos. Ahí andan muchas iglesias, amado. Penina, que solo piden para gastar en sus deleites y en sus propios propósitos y no en el propósito del Padre, que es invertir en el reino. Invertir en el reino es invertir en los hijos, invertir en los padres. La iglesia orgullosa está destinada a que Dios la resista y la mire de lejos. La iglesia humilde está destinada a que Dios habite en ella y le conceda la petición del corazón. Ser el vientre que da a luz hijos de ministerio, hijos de altar, que sale de ella rey y sacerdote para Dios. ¿Quién se acuerda de los hijos de Penina? Nadie, amado. Y ninguno fueron hijos de altar y del propósito de Dios. Solo portaban el apellido de su padre Elcana, pero no tenían el espíritu de su padre, que era un sacerdote y pastor de su casa. En cambio, los hijos de Ana están en el libro memorial de Dios, que es las Sagradas Escrituras, donde nacen reyes y sacerdotes. Samuel, después de Moisés, fue el de mayor importancia en el pueblo de Israel. Fue juez, sacerdote, profeta, maestro al pueblo de Israel, que supo traer la presencia de Dios al pueblo después de años sin ella, porque el arca había sido robada por los filisteos. Ungió 2 reyes de la nación más importante que tuvo la nación. Hizo que el pueblo se volviera a la palabra, porque lo salía de su boca. Dios no dejaba que cayera a tierra, sino que se instala en el corazón del pueblo. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Podemos decir que Samuel fue un apóstol del Antiguo Testamento, el cual reposaba en él los 5 ministerios. La mano de Dios estaba en él y con el pueblo. Entonces el clamor de la iglesia Ana, exagerada para muchos, pero para Dios le es de agrado, porque allí está expresado lo que dijo el Señor Jesús, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ana adoró y oró en espíritu y en verdad. Y como el Padre le agrada a aquellos que le buscan de esta forma, porque Él es espíritu, le concede lo que le pide, porque lo que le pide es para bendecir el reino de Dios y no con fines egoístas. Ana, luego de tener ligada a Samuel al Señor, Dios le concedió tener 7 hijos más. En cambio, Penina fue a menos, a tal punto de quedar en nada su ministerio. Aleluya. Me quedan 3 minutos de programa. Nos tiene que hacer entender en este tiempo, como iglesia, como hijos de Dios, qué estamos dando, qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio. Usted tiene un vientre y de ese vientre tienen que salir hijos de Dios. ¿Sí? Usted tiene que parir hijos, no parir o decir, bueno, tengo gente, pero realmente son hijos de altar, son hijos de ministerio, son siervos de Dios. Ana quería eso para sus hijos. Ana quería eso, amado, ser una mujer que esté en el memorial de Dios. Una iglesia que está en el memorial de Dios. Una iglesia que está caminando en el diseño dinámico del reino de Dios.
¿Qué es producir hijos? ¿Qué es producir hijos? ¿Qué es formar padres? ¿Qué es formar padres de padres? Amado, ese es el diseño del reino dinámico de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Así que quiero orar por aquella persona que hoy está afligida y que dice, ya no tengo oportunidad en ministerio. Dios quiere hacer resucitar tu ministerio. Dios quiere que como apóstol o como pastor pueda salir de ti esos hijos ministeriales. Como iglesia Ana, una iglesia exagerada en adoración y en la oración, que se derrama en la presencia de Dios y que cumple con el corazón de Dios, que es hacer discípulos a las naciones, predicando el evangelio del reino. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta precioso mediodía, Señor, que podemos soltar esta palabra sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre este tiempo, Kairos, que nos permite, Señor, establecer la palabra. Señor, ayúdanos a entender el diseño de tu palabra, que el reino tuyo, Señor, es dinámico, no es estático, pero tenemos que conectar nuestro corazón al corazón tuyo, Señor, que es pedir conforme a lo que tú quieres en este tiempo para tu iglesia. Que podamos tener ese corazón como tenía Ana, de entregarte los hijos a ti, sin importar si tal vez me dabas más hijos. Pero como tú viste el corazón de Ana, Señor, no solamente que le diste ese hijo, sino que le diste 7 más. Entonces, Señor amado, cuando cumplimos a cumplir con tu voluntad, con tu diseño, Padre, tú te encargas para cumplir nuestros sueños, Señor, porque está en concordancia con tu corazón, para no gastar nuestros deseos egoístas, mundanos y pecador, sino para cumplir tu palabra, tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bendigo esta radio, bendigo Bosque, bendigo la provincia de Buenos Aires, bendigo a todos los amados que están escuchando y van a escuchar en diferido esta palabra. Prepárate como esa iglesia Ana, para concebir esos hijos ministeriales, esos hijos del reino, esos reyes y sacerdotes para Dios. En el nombre de Jesús, gracias Señor por esta hora. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos terminando este programa. Nos vemos Dios mediante el miércoles que viene con la ayuda del Padre. Mi nombre es José Luis Vidal de la Casa Apostólica Manuel Quilmes. Puede comunicarse conmigo al 11 41 67 1330, ¿sí? Mi nombre es José Luis Vidal. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a ese WhatsApp, al 11 41 67 1330. No se quede sin congregar. Si no tiene iglesia donde ir, hable conmigo. Vamos a juntarnos a clamar juntos como esa iglesia Ana. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.